Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a hablar de las series de Taylor. Así que, ¿qué es una serie de Taylor y para qué nos van a ser útiles? Pues bien, las series de Taylor son un tipo especial de series de potencias. Bien, ya hemos visto en el tema de integrales algo sobre series, aunque tampoco he entrado en profundidad, porque cuando veamos el curso de física, en realidad los conceptos necesarios sobre series pues van a ser los que vimos en el tema de integrales y los que vamos a ver hoy en las series de Taylor. Y en realidad no vamos a necesitar mucho más. Va a valer con un concepto, o sea, con unos conocimientos un poco superficiales. Entonces, pues bueno, ya voy a terminar de explicar en este vídeo de hoy todo lo que vamos a ver de series y se acabó. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este tipo de series de potencias? Pues que bajo ciertas condiciones, que va a ser cuando esta serie de potencias converja, o sea, cuando no se nos vaya la suma a infinito, sino que converja, como la palabra indica, a un número, pues entonces, y solo entonces, en ese momento, vamos a poder decir, mejor dicho, a igualar nuestra serie a una función. Muy bien, pues ¿por qué es esto interesante? Esto de las series de Taylor. Pues voy a poner un ejemplo que ya hemos visto en este canal en alguna ocasión, que va a ser el factor gamma relativista. Vale. El factor gamma relativista. Entonces vamos a pintar en unos ejes cómo es esta función, que es una función que depende de la velocidad, ¿vale? Y que, como vimos en el capítulo de límites, pues tenía una asíntota vertical cuando la velocidad toma el valor de la velocidad de la luz. Así que esta función corta el eje vertical en el 1 y viene por aquí creciendo muy poquito, y cuando se va acercando al valor de la velocidad de la luz, ahí ya despega y crece de una forma considerable. Muy bien, pues ¿cómo relacionamos? O sea, ¿qué es lo que quiero contar con todo esto? Pues bien, esta función, el factor gamma relativista, que nos va a decir cuánto de intensos son los efectos relativistas, pues va a tener esta forma. Va a ser una función de la velocidad y va a ser 1 entre 1 menos lo que valga la velocidad del objeto que se esté moviendo al cuadrado entre, voy a ponerlo en amarillo, la velocidad de la luz al cuadrado, y todo esto la raíz. Bueno, pues lo que ocurre es que cuando nuestra velocidad toma valores cercanos a la velocidad de la luz, pues este cociente de aquí se va a aproximar a 1, y esta resta y luego posteriormente la raíz pues nos va a dar números manejables, ¿de acuerdo? Esto lo que quiere decir es que en nuestra función, cuando ya los valores de la velocidad en este entorno de aquí, en esta zona del dominio de la función, pues toma
estos valores de aquí, que he puesto en color morado, pues nos van a ofrecer resultados, las imágenes de la función correspondientes a cada valor de la velocidad, pues nos va a dar números con los que vamos a poder manejar la situación aplicando esta función pues bastante bien, ¿vale? A ver, ¿qué ocurre esto? Bien. Bueno, sí, entonces, como decía, nos va a permitir analizar la función en este trozo de aquí de forma numérica muy bien. O sea, se va a dejar tratar la función, o sea, se va, como solemos decir, se va a comportar bien. O sea, va a ser una función de las que nos gusta. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en la otra zona? ¿Qué ocurre en esta zona de aquí? Cuando la velocidad toma valores que en comparación con la velocidad de la luz son muy bajos. Pues lo que ocurre en esta zona de aquí es que la función crece tan poco, ¿vale? Que la diferencia, por ejemplo, cuando tomemos esta velocidad de aquí y nos dé un valor de la función comparado, por ejemplo, con esta de aquí, pues va a ser, la función va a tomar dos valores que van a estar excesivamente cercanos. Ya os podéis imaginar, si he dejado esta distancia entre estos dos valores de la velocidad, si cojo uno aquí todavía mucho más cerca. Pues lo que va a ocurrir con eso es que cuando en esta v metamos valores muy pequeños comparados con la velocidad de la luz, esto va a dar un número tan pequeño, va a ser 0,000, infinidad de ceros y luego algún número, por ejemplo un 1, que cuando restemos 1, o sea, cuando hagamos 1 menos esto de aquí, pues no va a haber calculadora que nos acapare que tenga tanta memoria para darnos el valor exacto, y lo que va a hacer es aproximarlo y redondearlo a 1. ¿De acuerdo? Entonces nos va a dejar que en este rango de valores de la velocidad, las calculadoras siempre nos van a decir que la imagen de la función en todo este trozo de aquí, pues siempre va a ser 1. Porque la diferencia entre cada punto va a ser, pues eso, un decimal tan lejano que no va a haber manera posible de que una calculadora nos dé un valor numérico exacto. Nos va a redondear, ¿vale? Entonces el problema con este tipo de funciones es que, por ejemplo, hay un ejercicio muy que se suele poner cuando se ve el tema de relatividad, que es, imaginaos que esta esfera que estoy dibujando aquí es nuestro planeta Tierra, ¿vale? Y ahora imaginad que en el eje, que aunque en realidad el eje de la Tierra está inclinado, vamos a ponerlo en este caso como que está recto, ¿vale? Pues imaginad que justo en este eje, en el polo, hay una señora, ¿vale? Y en el ecuador, pues hay otra señora. Entonces, un problema típico de relatividad es calcular cuánto se desfasa el tiempo de esta señora comparado con el tiempo de esta otra, ¿vale? Entonces, como gamma es una función que depende de la velocidad, pues en este caso de aquí, como podemos reducir este problema a una circunferencia, pues la velocidad en un movimiento circular es la velocidad angular por el radio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la velocidad de esta señora de aquí va a ser la velocidad angular de la Tierra por el radio de la Tierra, pero la señora que está justo en el polo por donde pasa el eje de giro, pues ahí el radio va a ser 0 y por lo tanto
la velocidad de esta señora va a ser 0. Pues bien, cuando queramos comparar estos, el desfase temporal de cada una, nos va a dar un número tan pequeño que analizándolo con esta función no vamos a poder, ¿de acuerdo? El resultado al final es que el tiempo de desfase entre una y otra es del orden de 0,000, creo que luego un 3 por ahí, ¿vale? Y el caso es que utilizando esta función no nos va a dar este resultado. Vamos a necesitar aproximar nuestra función gamma por una serie de Taylor que va a ser la siguiente. 1 más v al cuadrado entre 2c al cuadrado. ¿Vale? Y aproximándola de esta manera a una serie de potencias hasta grado 2, pues sí que vamos a poder obtener la solución a este problema. ¿Vale? Entonces nos va a servir principalmente para eso, para cuando tenemos funciones que en cierto dominio de la función pues no se van a dejar tratar tan bien como quisiéramos y vamos a tener que aproximar esa función a un polinomio. Bueno, pues vamos a borrar esto. Vale, entonces hemos dicho que iba a ser las series de Taylor iban a ser un caso especial de series de potencias. Pues bien, ¿qué va a ser una serie de potencias? Pues vamos a llamarla como S igual al sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de los términos de esa serie, ¿de acuerdo? Que en principio no vamos a especificar por x menos x sub 0 elevado a n, ¿vale? Entonces, como acabo de decir, los términos de esa serie no los vamos a, de momento, a especificar. ¿Por qué? Porque ya veréis que vamos a encontrar una manera de sustituirlos que va a ser muy interesante. Y no hago más spoiler. Así que esta serie a lo que es igual, expandiéndola y sustituyendo las n's por el sumatorio, pues va a ser a sub 0, como aquí la n va a ser un 0, pues algo elevado a 0 es 1, no lo pongo, más a sub 1 por x menos x sub 0 elevado a 1, más a sub 2 por x menos x sub 0 al cuadrado, más a sub 3 elevado al cubo, más a sub 4 x menos x sub 0 elevado a 4, y esto continuaría hasta el infinito, ¿de acuerdo? Porque es hacia donde va nuestra serie, pero voy a marcar hasta el índice n igual a 4 porque para todos los desarrollos que vamos a hacer va a ser el mínimo índice con el que vamos a poder ver las relaciones de forma visual bastante clara. Así que, bien, lo que vamos a, como decía, lo que nos va a interesar es, en el caso en el que esta serie converja, igualarla a una función. Bien. Así que la pregunta es, ¿dónde converge? Pues para saber dónde converge nuestra serie, que va a ser en un intervalo de valores de nuestra
variable x, pues el resultado de ese análisis nos va a dar lo que se conoce como el radio de convergencia. ¿Vale? Esto, a ver que lo explique para que se vea bien claro. Imaginad que igual que antes, aquí tenemos nuestro eje con la variable x y ahora en este eje lo que vamos a tener es los valores de la serie, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo es que nuestra serie lo que va a estar es centrada en el valor x sub 0. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que nuestra x valga x sub 0, aquí vamos a tener x sub 0 menos x sub 0, que va a ser 0, y ya va a anular toda nuestra serie. Por lo tanto, el 0 de nuestra serie va a estar condicionado al valor x sub 0 y por lo tanto va a estar centrada ahí, ¿vale? Así que la zona donde nuestra serie va a converger, pues va a ser, como decíamos, un intervalo dado por el radio de convergencia, que va a ser esta distancia de aquí, ¿vale? O sea, vamos a decir que, bueno, mejor, el radio de convergencia lo definimos como R y va a ser esta zona, o sea, esta distancia. Que esto es lo que en matemáticas se conoce como un entorno. Entonces, este punto de aquí será x sub 0 menos ese radio de convergencia y este punto de aquí será x sub 0 más el radio de convergencia, ¿vale? Pues marcando ya cuál va a ser nuestro entorno de convergencia, pues lo que va a ocurrir es que nuestra serie va a converger dentro de este intervalo, ¿de acuerdo? Así que aquí nuestra serie va a converger y fuera del intervalo dado por este entorno, pues va a diverger. ¿Y por qué nos interesa la zona donde converge? Pues porque la zona donde converge, la función a la que queremos igualar nuestra serie de potencias va a estar definida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si empezamos, porque a nosotros las funciones tienen que estar definidas en un dominio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si en el dominio que nos interesa la función, pues resulta que la serie, por lo que sea, por cómo sea la serie, se nos va a infinito, pues no vamos a poder tener una función. De hecho, no vamos a poder poner ni el igual. ¿De qué nos sirve tener una función que tiende a infinito? No podemos analizarla, ¿de acuerdo? Entonces, esto no nos sirve. Nos va a servir identificar una función, una serie de potencias equivalente a una función, pero para ello la serie tiene que converger a un número, para que la función pueda estar definida. ¿Vale? Muy bien. Pues, ¿cómo buscamos nuestro radio de convergencia? Pues el radio de convergencia lo vamos a encontrar mediante una técnica con la que se analizan las series,
en matemáticas, que va a ser el criterio del cociente. Criterio del cociente. Bueno, pues ¿qué es lo que dice este criterio? Pues lo que nos dice es que hagamos el límite de nuestra serie cuando n tiende a infinito de el término, que de hecho voy a poner con una S de serie, del término n más 1 valor absoluto entre el término de la serie enésimo en valor absoluto también. ¿Bien? Entonces hacemos el límite de este cociente de valores absolutos del término enésimo más 1 entre el término enésimo, y esto lo que nos va a dar es en principio un valor A. ¿De acuerdo? Y lo que nos dice este criterio según el valor que toma A es que cuando A es mayor que 1, la serie diverge. Que cuando A es igual a 1, pues nuestra serie no decide. O sea, nuestro criterio, perdón. El criterio del cociente cuando A es igual a 1 no nos dice nada. Y cuando A es menor que 1, pues nuestra serie converge. Por lo tanto, este de aquí va a ser el caso en el que, analizando nuestra serie por el criterio del cociente, pues vamos a estar interesados, ¿no? Pues bien, nos vamos a poner a ello. Así que, si este es el término general de nuestra serie, pues al aplicar el criterio del cociente, lo que vamos a tener es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 por x menos x sub 0 elevado a n más 1. Y todo ello valor absoluto. Entre a sub n por x menos x sub 0 elevado a n. Y todo ello valor absoluto también. Bueno, pues por las propiedades del valor absoluto, el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, por lo tanto vamos a poder separar a sub n más 1 entre a sub n por el valor absoluto de x menos x sub 0 elevado a n más 1 entre x menos x sub 0 elevado a n, valor absoluto. Bueno, pues esto lo que es un cociente de potencias de la misma base. Por lo tanto, se deja la misma base y se restan los exponentes. Entonces, n más 1 menos n, pues se nos van las n's, y esto lo que nos va a quedar es lo que ya teníamos, por el valor absoluto de x menos x sub 0 elevado a 1, que no ponemos nada. Vale. Pues como este término de aquí ya no depende de n, pues nos lo vamos a llevar fuera del límite. Y vamos a hacer x menos x sub 0 por el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1, valor absoluto entre a sub n. Vale.
Pues esto de aquí vamos a llamarlo, que en principio no sabemos qué va a ser, ¿de acuerdo? Porque un límite pues puede dar 0, dar un número, tender a infinito, ¿de acuerdo? Pero a esto lo vamos a llamar C, ¿vale? Entonces vamos a tener que valor absoluto de x menos x sub 0 por C es el resultado que nos va a quedar. Bueno, pues como habíamos dicho, a nosotros nos va a interesar el caso en el que A es menor que 1, porque en ese caso la serie converge. Y hemos dicho que al hacer el criterio del cociente sobre toda nuestra serie, pues nos daba A. Por lo tanto, todo esto de aquí es nuestra A, ¿vale? Entonces, nos va a interesar, o sea, bueno, para seguir, para obtener un resultado con el criterio del cociente y ver dónde converge la serie, pues hemos dicho que A tiene que ser menor que 1. Por lo tanto, esto de aquí tendrá que ser menor que 1, ¿vale? Y lo que nos va a quedar es que x menos x sub 0, valor absoluto, va a ser menor, va a tener que ser menor que 1 entre c. Y esto de aquí es lo que va a ser nuestro radio de convergencia, ¿vale? Nuestro radio de convergencia va a depender de esta c. Así que vamos a ver, en función de qué valores tome esa c, cuál va a ser nuestro radio de convergencia. Así que borro esto de aquí. Muy bien. Pues esto lo que vamos a tener es que bueno, sí, se me olvidaba. A ver. O sea, esto de aquí nos va a dar el radio de convergencia porque ya habíamos visto en la gráfica que había puesto antes que teníamos aquí x sub 0 y el entorno iba a ser x sub 0 más r, el radio de convergencia, y x sub 0 menos r. Entonces, esto que tenemos aquí es x menos x sub 0 menor que r, y por la propiedad del valor absoluto, cuando tenemos un valor absoluto menor que algo, pues esto se expresa de esta forma, ¿vale? Y entonces, sumando más x sub 0 a toda la desigualdad, pues tenemos x sub 0 menos r menor que x, y aquí x menor que x sub 0 más r. Por lo tanto, obviamente, como era de esperar, nuestra x pues, va a tener que estar dentro de los límites de este radio de convergencia, o sea, aquí. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo va a ser ese radio de convergencia según sea c? Pues lo que vamos a tener es que cuando c sea un número, pues nuestro radio de convergencia será mayor que 0.
¿vale? Entonces, nuestra serie pues va a converger en, como hemos visto ahora mismo, en lo que es pintado en azul, pues en su radio de convergencia, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué ocurre si cuando hacemos el límite, porque C era el resultado del límite que quedaba en el criterio del cociente, pues, ¿qué ocurre si C... Uy, perdón. ¿Qué ocurre si C tiende a infinito? Pues ocurre que 1 entre un número que tiende a infinito, pues va a hacer que el radio de convergencia valga 0. Por lo tanto, nuestro entorno donde la serie va a converger va a quedar de esta manera y esto, a ver, ¿qué color lo hago? Esto, por la propiedad del valor absoluto, como hemos visto antes, pues va a quedar 0 menor que x menos x sub 0 menor que 0. Si esto tiene que estar entre 0 y 0, pues no queda otra que x menos x sub 0 sea igual a 0. Y entonces x es igual a x sub 0 y la serie solo converge en este valor. ¿Vale? Por lo tanto, que nuestra serie converja solo en un valor de x, pues no va a ser lo que deseemos, desde luego. Y luego puede pasar que c sea igual a 0, en cuyo caso el radio de convergencia va a tender a infinito, ¿vale? Y entonces, al tender a infinito, pues la serie va a converger en un entorno infinito. O sea, la serie converge para todo x perteneciente a R. ¿Vale? Bueno, pues una vez demostrado que la serie, según como no hemos especificado el valor de A sub n, pues convergerá bajo este tipo de situaciones, ¿vale? Pues vamos a poder entonces y solo entonces igualar nuestra serie a una función, ¿de acuerdo? Entonces esto ya no será una S, sino que va a ser una función de X, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser lo interesante de poder igualarla a una función? Pues que vamos a poder trastear con esta serie como si fuera una función y hacerle pues todo tipo de cosas que le hacemos a las funciones. ¿Vale? Como y lo que a nosotros nos va a interesar aplicarle a esta serie o hacerle va a ser derivarla. Bien, a ver qué podemos obtener. Y como en principio una serie es una suma de infinitos elementos, pues simplemente hacer la derivada de esta función será hacer la derivada de una suma infinita y la derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre cuando derivamos la función y en consecuencia pues derivamos la serie. Pues vamos a ver. Si derivamos una vez, pues nuestra expresión general va a quedar de la siguiente manera, porque vamos a poder seguir dos caminos. Derivar nuestra
fórmula general de la sumatoria, que es esta, y luego ir obteniendo cada término a partir de esa fórmula o directamente a partir de los términos que tengamos escritos, pues irlos derivando uno a uno, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a hacerlo de las dos formas para que veáis. Entonces, la derivada de esto pues se hace como una derivada de una función normal. El término a sub n va a ser un término constante, así que la derivada de esto pues será vamos a bajar la n, que va a multiplicar a sub n, y va a quedar elevado a un grado menos el exponente. Y como esto de aquí es una función, pues tenemos que derivar luego el interior, el argumento de esa función. Pero al derivar esto, la derivada de x sub 0, que es una constante, es 0 y la derivada de x es 1. Por lo tanto, en todos los pasos de las siguientes derivaciones que vamos a hacer, este término va a ser 1, por lo tanto, una vez hemos visto que es así, pues lo vamos a obviar. Vale, pues ¿cómo queda entonces esta serie? Pues bien, derivándola término a término, pues vemos que el término a sub 0, que es constante, va a ir a 0 y ya sabemos derivar, pues esto de aquí va a quedar a sub 1, porque a sub 1 por x menos a sub 1 por x0, que es esto de aquí, pues cuando hagamos la propiedad distributiva y luego derivemos, pues este término constante va a ser 0 y derivar respecto de x, pues nos va a quedar solo a sub 1. ¿Bien? El resto de términos, insisto, se derivan igual, normal. A ver, pues, voy a escribirlo un poco más pegado porque si no, no me va a caber todo. Entonces, hemos dicho que teníamos a sub 1 y el siguiente término va a quedar como 2 a sub 2 por x menos x sub 0 con un grado menos que es 1 más 3 a sub 3 por x menos x sub 0 elevado a 2 más 4 a sub 4 por x menos x sub 0 elevado a 3 más, y esto seguiría hasta el infinito, ¿vale? Porque es una serie hasta el infinito. Voy a borrar esto de aquí para que no distraiga, porque el radio de convergencia ya lo definimos y hemos visto que existe. Vale, pues en las siguientes derivaciones de la función, que voy a llegar hasta la cuarta derivada, voy a hacerlo un poquito más rápido para que esto no se eternice, ¿de acuerdo? Y después vemos que podemos sacar en claro. Entonces, la segunda derivada va a ser esto aquí. Entonces esto va a quedar de esta forma. 2 por 3 por x menos x 0 elevado ahora a 1 más 4 por 3 a sub 4 por x menos x elevado a 0 y esto ahora elevado al cuadrado más tal. Vale. La tercera derivada, pues esto va a ser igual sumatoria, como siempre, n por n menos 1, n menos 2, por a sub n por x menos x sub 0, a n menos 3. Esto va a ser igual a 3 por x
3 más 4 más 3 2 por a sub 4 por x sub 0 elevado a 1 más ta. Vale, y ya la última, vamos a ver que la cuarta derivada de nuestra función, que es igual a esta serie de potencias, pues va a ser n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 por a sub n x menos x sub 0 menos 4, y esto va a ser igual a 4 por 3 por 2 por a sub 4 más el resto de términos de la serie. Vale. Muy bien. Pues, ¿qué observamos aquí? Pues observamos que según vamos aumentando el número de derivadas que le hacemos a la función, a la serie, van apareciendo estas cosas de aquí, estas n's, multiplicándose de esta manera, y esto lo que es un factorial. O sea, esto es exactamente igual que el factorial de n. Que el factorial de n lo que es n por los números anteriores a n, así multiplicándose hasta que llega al 1. ¿Vale? Entonces vamos a dejar marcado esto que acabamos de encontrar, que va a ser muy interesante. Y vamos a dejarlo por aquí. Vale. Porque lo que vamos a hacer ahora es evaluar nuestra función, que voy a ponerle aquí, en verde, voy a ponerle por aquí un 0, pero que no es un exponente, que es simplemente que esto es la función derivada 0 veces, o sea, sin derivar, es nuestra función normal. ¿De acuerdo? Vale. Pues lo que vamos a estar es interesados en evaluar la función y las derivadas que hemos hecho, ¿vale? Vamos a querer evaluarlas en x igual a x sub 0, ¿de acuerdo? O sea, en el centro donde teníamos nuestra serie centrada, ¿vale? Así que, pues vamos a ver qué encontramos. Bueno, pues tenemos que nuestra función evaluada en x sub 0, ¿qué es lo que ocurre? Pues que solo va a sobrevivir este término de aquí, porque al sustituir la x por un x sub 0, pues esta resta de aquí va a dar 0 y nos va a cancelar todos los términos posteriores hasta el infinito, porque este factor x menos x sub 0 pues aparecen todos, salvo en el primero. Por lo tanto, la función evaluada en x sub 0 va a ser a sub 0. Vale, vamos con la primera derivada. ¿A qué va a ser la primera derivada evaluado en x sub 0? Pues vemos que va a ocurrir algo similar. Van a cancelarse todos los términos, salvo el término constante. ¿Vale? Pues lo ponemos. ¿Qué le ocurre a la segunda derivada? Pues la segunda derivada es muy parecida, se cancelan todos los términos, menos ahora el término a sub 2, que va acompañado de un factor 2. Con la tercera derivada pasa más de lo mismo,
Y con la cuarta derivada, pues más de lo mismo, solo que con la cuarta derivada no he escrito los términos siguientes, ¿vale? Correspondientes a n5 en adelante, pero esos términos van a tener el factor x menos x0 elevado a la potencia correspondiente, ¿vale? De la n. Entonces van a cancelarse igual y exactamente lo mismo. Por lo tanto, esta va a quedar de esta. Muy bien. Pues como hemos visto antes, iban apareciendo términos en la derivada enésima parecidos al factorial, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que la función evaluada en x0 es a0, que es como un 1 multiplicado por a0, pero resulta que 1 es el factorial de 0, ¿vale? Y con el 1, pues ocurre lo mismo, hay un factor 1 multiplicándole que coincide con que 1 también es el factorial de 1. Entonces ahora aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar qué es el factorial, porque a lo mejor alguno o alguna es la primera vez que lo está viendo y no lo entiende del todo bien. Pues a ver, el factorial lo que se define, o bueno, una manera de interpretarlo se define como esto de aquí, ¿vale? Pero una de las maneras de interpretarlo es de cuántas maneras podemos combinar el número del que estamos haciendo el factorial. ¿De acuerdo? O sea, imaginad que hacemos el factorial de 2. ¿Vale? Entonces, el factorial de 2 es 2 por 1 igual a 2. Pues si lo que es el factorial de 2 es la manera en la que podemos combinar dos cosas, pues si tenemos un círculo y un cuadrado, pues ¿de cuántas maneras podemos combinarlos? Pues de esta y de esta. ¿De acuerdo? O sea, de una forma y de otra forma, que al sumarlas es 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el factorial de 1? Pues, ¿de cuántas maneras podemos combinar una sola cosa? Tenemos un círculo, pues solo podemos tener esta forma de ordenarlo, que es ella misma. Y con el factorial de 0, pues el concepto es exactamente el mismo. ¿De cuántas formas podemos ordenar la nada? Pues de una. La nada es la nada, así que no podemos ordenarla más que de una forma. ¿De acuerdo? Por eso el factorial de 0 es 1 también. Vale, pues explicado esto, vemos que aquí podemos ir sacando los factoriales de los factores que acompañan a cada elemento de la serie, que 2 por 1 es también el factorial de 2 multiplicado por el término a sub 2. Y a ver, porque aquí estoy viendo que he puesto a sub 0 y es a sub 1. Vale. Entonces con el resto de términos ocurre lo mismo. 3 por 2 y por 1, que es como si estuviera, pues es el factorial de 3, y 4 por 3 por 2 y por 1, pues es el factorial de 4. Y cada uno multiplicado por su elemento correspondiente. Pues lo que observamos aquí es que evaluadas en x sub 0,
el índice del elemento de la serie es el mismo que el factorial que le está multiplicando y es el mismo que el número de veces que estamos derivando. ¿Vale? Ocurre lo mismo aquí y lo mismo aquí. 0, 0 factorial y hemos derivado 0 veces nuestra función, ¿vale? O sea que vamos a poder, por inducción, decir que la derivada enésima de nuestra función evaluada en x sub 0 pues va a ser igual al factorial de n por el término a sub n. ¿Vale? Y esto de que las derivadas estén relacionadas con el factorial, pues voy a explicarlo así muy rápidamente. Imaginad que tenemos una derivada de la potencia nx elevado a n y queremos derivarla n veces. ¿Vale? Pues vamos a imaginar que esa n es un 4. ¿De acuerdo? Así que derivamos una vez y entonces queda una derivada menos por hacer, pero al haber derivado x cuarta una vez, pues baja el exponente y queda x al cubo. Derivamos otra vez, entonces igual, el operador de la derivada se le resta un exponente de la derivada que ya hemos aplicado y aquí bajamos el otro exponente igual y queda así. Derivamos otra vez y ya solo nos queda la última y tenemos 4 por 3 por 2 por x y al derivar otra vez ya la x se nos va y tenemos 4 por 3 por 2 y por un 1. Y esto lo que es el factorial de 4. Por lo tanto, la derivada enésima de una potencia enésima de x es n factorial. ¿Vale? Bueno, pues muy bien. Pues ahora vamos a borrar todo esto menos nuestra función sin derivar. Vale. Pues, ¿qué tenemos aquí? Que hemos encontrado que la derivada enésima de nuestra función, o sea, de la serie, evaluada en x sub 0, ¿vale? Pues tiene esta forma de aquí. Entonces, ahora, a lo mejor lo estáis viendo, ¿por qué no definí explícitamente este término de aquí a sub n en la serie? Pues porque vamos a poder despejar de esta fórmula el término de la serie a sub n y decir que es igual a la derivada enésima de nuestra función evaluada en x sub 0 entre n factorial. Así que, sustituyendo este a sub n por esto de aquí, ¿de acuerdo? Pues nos va a quedar lo siguiente, que va a ser que vamos a poder expresar una función como una serie de potencias siempre que en el radio de convergencia de esa serie, con esta fórmula general, que va a ser la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de
la derivada enésima de nuestra función de esta de aquí, ¿vale? Evaluada en x sub 0 entre n factorial por esto de aquí. Muy bien, pues esta fórmula es lo que se le conoce como una serie de Taylor, y de aquí en adelante, cuando empecemos a hablar de física, pues esto va a ser el pan nuestro de cada día, ¿de acuerdo? Y nos va a servir, pues como hemos visto en el ejemplo del inicio del vídeo, para aproximar funciones a polinomios de un determinado orden, del que más nos interese, y que nos sirva para que una función que se comporta mal en cierto dominio, en cierta parte de su dominio, pues pase a comportarse bien. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de para qué sirven o cómo nos pueden ayudar estas series de Taylor, y vamos a poner el ejemplo de una función que va a ser f de x igual a e elevado a x, y vamos a evaluarla, o sea, va a estar centrada en el 0, o sea, x sub 0 va a ser 0. Bien, por lo tanto vamos a tener que calcular las derivadas de esta función y evaluarlas en x sub 0 lo primero de todo. Pues bien, y tenemos que f de x es e elevado a x, pues la función derivada 0 veces, que es la misma función evaluada en 0, pues es e elevado a 0, que es 1. La primera derivada, resulta que esta función es tan agradecida que su derivada y su integral es ella misma. Así que vamos a tener que todas las derivadas van a ser e elevado a x, y por lo tanto todas la derivada enésima de e elevado a x pues va a ser e elevado a x, y entonces todas las derivadas evaluadas en 0 van a ser e elevado a 0, que es 1. Bien, por lo tanto tenemos que, aplicando la fórmula directamente, tenemos nuestra función e elevado a x va a ser igual a, como digo, aplicándola ya directamente, a nuestra función derivada 0 veces y evaluada en 0 entre 0 factorial por x menos x sub 0, pero x sub 0 hemos dicho que era 0, por lo tanto x elevado a 0 más la derivada evaluada en 0 entre 1 factorial por x elevado a 1 más la segunda derivada evaluada en 0 entre 2 factorial por x cuadrado. Y vemos que esto va a seguir así hasta el infinito. Por lo tanto, como hemos visto, las derivadas de nuestra función evaluada en 0, así como todas sus derivadas, pues eran 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto va a quedar como x elevado a 0 entre 0 factorial más x elevado a 1 entre 1 factorial más x elevado a 2 entre 2 factorial, y así
va a seguir con esta forma hasta el infinito. Por lo tanto, resulta que vamos a poder expresar nuestra función e elevado a x como una serie que va a ir desde 0 hasta infinito y va a tener la forma general de x elevado a n entre n factorial. He hecho muy pequeño este n. Y bueno, igual que va a ocurrir con e elevado a x, en la que hemos encontrado justo que para esta función en concreto hemos encontrado una serie de potencias a la que la función es igual, pues va a ocurrirnos lo mismo con otras funciones. No con todas, pero sí con algunas. Y ya veremos en próximos capítulos cosas interesantes, por ejemplo, relacionadas con esta función y con el seno y con el coseno. ¿Bien? Bueno, pues ya como guinda del capítulo de hoy, ¿qué es lo que ocurre si decimos, por ejemplo, que en esta serie que hemos encontrado, que es igual al número e, a la función e elevado a x, no al número, sino a la función e elevado a x? ¿Qué ocurre si decimos que queremos que x valga 1? Nos vamos a encontrar con el sumatorio bien, y pues donde está la x, pues ponemos un 1. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que 1 elevado a la potencia que sea va a seguir siendo 1 y vamos a tener esta serie de aquí. Que esto, como e elevado a 1 es e, pues vamos a tener que el número e puede encontrarse, aparte de con el límite que ya vimos en el capítulo de mi canal del número e, pues vamos a poder encontrar una expresión para el número e que es una serie infinita que tiene esta forma: 1 entre n factorial. Y esto, si lo metéis en la calculadora, como la del teléfono, que tiene, al menos la mía, creo que todas tienen la función del factorial, pues si ponéis 1 entre 0 factorial más 1 entre 1 factorial más 1 entre 2 factorial más 1 entre 3 factorial y así hasta que os dé la gana o hasta que la memoria de vuestra calculadora llegue al máximo, pues esto os va a dar un valor aproximado del número e. O sea, de 2,718, creo que era, no sé si es 71, creo que es así. Bien, cuanto más términos de la serie metáis, pues más aproximado, más decimales correctos os dará el número e. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en una próxima.